Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video semanal del canal de análisis de acciones extranjeras. Esta semana vamos a ver Facebook, McDonald's, Visa, Zurich, American Tower Corporation y Sempra Energy, estos 6 activos que elegí para compartir con ustedes. Antes que nada, el que no se sumó nunca a la reunión del canal, bueno, lo invitamos, es el día de mañana a las 7:30 de la tarde. Como todos los domingos, si se unen es por vía Zoom de manera gratuita. Y también el que no se haya sumado al grupo de Telegram, bueno, se descargan la aplicación. Ahí los esperamos y compartimos siempre análisis, noticias, opiniones. Sí, es libre, así que se lo descargan, los esperamos. Y el disclaimer de todos los fines de semana. Acuérdense que esta es mi visión del mercado, no es recomendación ni de compra ni de venta de ninguno de los activos que vamos a ver a continuación. Y empezamos por el primero. El primero es Facebook, ¿sí? Este gran activo. Vamos a ver primero qué le pasa desde el punto de vista del análisis técnico. Y si vemos a Facebook desde el punto de vista del análisis técnico, estamos en un gráfico semanal para mostrar que desde su salida a bolsa, año 2012 a la fecha, tuvo un crecimiento de manera exponencial, sí, haciendo máximos y mínimos crecientes, muy fuerte Facebook. Esto quizá no es novedad, pero bueno, sí a veces está bueno siempre evaluar la perspectiva que tenemos de fondo de un activo desde que salió a cotizar para saber cómo es su comportamiento. Y si lo que vamos a ver es el corto plazo, particularmente para saber en dónde estamos, bueno, vamos a ver que tenemos un activo muy fuerte. Está claro que más allá de lo que vimos de manera semanal, estamos ahora sí en un gráfico de velas diarias, ¿sí? Cada vela representa un día, como sabrán. Sí tenemos todavía una estructura triangular, que esto ya lo habíamos o lo veníamos compartiendo en el canal, que después sí que no anuló porque la hubiera anulado de romper los 228,93 dólares. Y sigue al alza, doble toque en la EMA 200 por acá o por acá. Decíamos que quizá era un buen momento para pensar en incorporar este activo quien no tenga nada de este sector. Y sí, fíjense que con la ruptura que tuvimos, sí, en estas zonas, sobre todo de esta pequeña también directriz bajista que pasaba por los 277,11 dólares, de ahí en subida libre, todavía con estructura activada hasta los 388,19 por esta estructura triangular que marcamos. Y sí, está claro que el timing no es bueno. ¿Por qué? Porque estamos otra vez llegando a máximos que básicamente acaba de hacer ese nuevo máximo de 338 dólares con 26 centavos esta semana, ¿sí? Ni más ni menos, y con soportes que los tenemos, sí, unos de muy corto plazo y los más relevantes un poco más por debajo, 323,82 el primero. Esta zona de gap, fíjense, de gap que quiso venir a intentar cerrar y después retomó el alza en los 309,07, 296,58 y zonas de la EMA de 200 ascendente, fíjense la fortaleza del activo porque nos marca la tendencia al alza, 282,09 la EMA de 200 y niveles FIBO, como decimos, que no hay que perder, 261,68 y el 61,8 FIBO en 214,15. Muy lejos soportes, el timing es malísimo, pero quien la tenga en cartera es un claro mantener o tener en un radar. En cuanto a indicadores, radar para incorporar me refiero, en cuanto a indicadores, MACD en venta por arriba de 0, parecería que podría consolidar un poquito en estas zonas y lógicamente si rompe máximos estar en subida libre. El RSI también arriba de 50 en 58 y el estocástico acá también acompañando un poco ese sentimiento de una posible corrección. ¿Para qué? Para, al menos de mi punto de vista, seguir afianzando esta gran subida que tuvo y que recuperó casi en forma de V después de la caída, ¿sí?, del año pasado con la crisis del COVID, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver en cuanto a su análisis técnico. Vamos a ver los principales ratios que miramos siempre, ¿sí? Y se van a sorprender. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene unos ratios espectaculares. Facebook, fíjense, al menos desde el punto de vista también de lo fundamental, que, bueno, muchas veces es lo que vemos reflejado en el gráfico. Fíjense el ROE, la rentabilidad de recursos propios, altísimo, de 25,2%, por arriba, casi doblando lo que es la media de la industria en 13,9%. La ROA, la rentabilidad de activos, también es de 20,3%, por arriba, el doble, ¿sí?, de la industria, que es de 10,5%. Lo que tiene que ver con la volatilidad del activo, a hoy, fíjense, sí, Facebook tiene una volatilidad bastante alta de 1,3%, inclusive un poquito por arriba de la industria de 1,13, aspecto también a considerar en cuanto a
lo que va fluctuando este activo, mucho más que otros que son mucho más tranquilos, pero un dato interesantísimo es que según los analistas fundamentales, el precio del activo frente al valor razonable estaría casi un 22% infravalorado. Aspecto positivo, los analistas fundamentales entienden que debería estar un precio razonable de $427, así que interesante ese aspecto. Otro aspecto interesante, seguimos sumando ratios fundamentales positivos, es la relación precio-beneficio. Fíjense, la empresa está evaluada en 28 veces, la industria marca 32,1. Sí estamos un poco por arriba del mercado en cuanto a este ratio, a este promedio de 19,7, pero fíjense, inclusive está por debajo de lo que marca la industria. Y fíjense el ROE futuro, lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital a 3 años, es de 21,4%, lo que se prevé, ¿sí?, en cuanto a que esta rentabilidad futura a 3 años sea mucho más alta que lo que marca la industria, de 21,4 es la empresa, la industria marca 13,9, y lo que tiene que ver puntualmente con su posición financiera. Esto es, creo, al menos desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes que tenemos que evaluar de todo activo que nosotros vayamos a posicionarnos de mediano a largo plazo, su situación financiera. ¿Qué le pasa a Facebook? Libre de deudas. Impresionante, fíjense, no tiene deudas, tiene también reducción, cobertura, tanto de intereses como de deuda, así que espectacular. Sí, fíjense, los pasivos a corto plazo y a largo plazo están claramente muy por debajo de los activos que tiene este papel impresionante, esta acción, esta empresa, que bueno, ya sabemos que también tiene un buen management, 5,7 años para Mark Zuckerberg y la gente que lo sigue, así que también inclusive tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 15,13% anual, con lo que el resumen de Facebook sería: quien esté fuera del activo es mantenerlo en un radar para poder incorporarse después de algún descanso, de alguna corrección, a niveles FIBO, a niveles de la EMA 200, que son esas zonas que acabamos de ver desde lo técnico. Es un claro mantener quien tenga el activo. Cotiza en $331,26, CDR 6.840, FB es el ticker, ratio 8:1 en cuanto a CDR. Vamos al siguiente, y el siguiente es McDonald's. Nos vamos a otro sector de consumo, comida rápida. Vamos a ver qué le pasa a este gigante de la comida rápida desde el punto de vista primero de lo técnico. Y en cuanto a McDonald's, vamos a ver primero la perspectiva que tenemos desde su salida a bolsa. Casi cada cual yo creo que conocerá un poco lo que tiene que ver con este activo que, si nosotros evaluamos o vemos su perspectiva desde que salió a cotizar en bolsa en 1980 a la fecha, fue alcista, ha tenido periodos bastante complicados, 2000 hasta el 2004, y de ahí sí, claramente en una pendiente alcista de larguísimo plazo, ¿sí? Desde aproximadamente el 2004, nunca estuvo por debajo de la EMA de 200, que es lo que va acompañando un poco el precio. No marca la tendencia, pero nos va acompañando, sabemos este indicador, el precio. Y vamos a ver qué le pasa de cortísimo plazo, porque si evaluamos a McDonald's en el corto plazo, vamos a ver que sí, desde la caída que tuvo de marzo del año pasado con el COVID, de ahí sí se recuperó, vuelta en B y ruptura de máximos anteriores en los 217,93, de ahí en subida libre claramente, y marcamos el FIBO, ¿sí?, de todo el impulso alcista, para saber qué zonas relevantes tenemos ahora. Cuidado, porque estamos llegando nuevamente a máximos, ¿sí?, en $238,10, pero podríamos tener una pequeña estructura triangular alcista que la activaría de romper la zona de los 237,82, hacer nuevos máximos y llegar a la zona de los 247,78 como mínima, que es lógicamente la anchura, si medimos la anchura del triángulo en caso de ruptura, ¿sí?, lo proyectamos y nos daría al menos de mínima la proyección, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con los soportes, dónde estamos, si es un buen timing o no, claramente no, estamos llegando otra vez a máximos con McDonald's también, y tener en cuenta que si es un activo que es muy fuerte, al menos tiene una fortaleza alcista clara, la EMA de 200 estaría apuntando al alza junto con la EMA exponencial, la media móvil de 50 periodos exponencial, también muy fuerte, que es una media un poco más corta, se va siguiendo un poco más claro el precio de cerca. Y sí, tenemos el primer FIBO en los 194,37 lejos, y esta zona que es la más relevante, al menos para quien quiera ir pensando después de alguna formación de algún suelo, de alguna figura chartista, de poder incorporarse al activo, ¿sí? Estamos en máximo, decimos el timing no es bueno, pero es un activo que, al menos desde lo técnico, ahora vamos a ver de lo fundamental, nos muestra una fortaleza clara. Sí, niveles FIBO 61.8, lejísimo, 167.43. Y en cuanto a indicadores, fíjense acá sí, refleja, vamos a ver cada uno, el MACD compra por arriba de 0, positivo.
El RSI también en 60, ¿por qué? Porque está por arriba de 50, nos marca una posible y clara, ¿sí?, estructura al alza. Lo mismo el estocástico, que está no en zona de sobrecompra, ya un poco más purgado y dando compra nuevamente. Así que veremos si tenemos nueva ruptura de máximos y activación de este pequeño triángulo desde lo técnico. ¿Qué pasa de lo fundamental? Y acá es importante detenernos un poco, porque vamos a analizar también sus principales ratios y vamos a ver que, por ejemplo, no tenemos datos, ¿sí?, en cuanto a los pasivos que tiene McDonald's, ¿sí?, porque los pasivos superan a los activos, ¿sí? Por ende no se puede determinar al menos este ratio desde este punto de vista. Ahora vamos a ver por qué cuando analicemos la salud financiera que tiene McDonald's, dato clave para quien esté en el activo o para quien quiere incorporar este activo. Y la ROA, fíjense, si acá tenemos una rentabilidad de activos por arriba de la industria en 12,5, la industria marca 4,7. Es un activo que al día de la fecha, si vamos a analizarlo, no se considera volátil, es de 0.63 la volatilidad actual de McDonald's, en la industria marca 1.8, y lo que tiene que ver con la valoración, sí, un 27,2 sobrevalorado. Debería estar un precio razonable de 186,20 centavos de dólar para los analistas fundamentales. Sí tiene una relación precio-beneficio, acá la empresa de 34,2 veces, por debajo de la industria, aspecto positivo. La industria marca 38,3 y el mercado 19,7. Sí, estamos por arriba del mercado, pero por debajo de la industria. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital, el ROE futuro a 3 años, tampoco hay datos para determinar si va a tener, obviamente, rentabilidad futura, porque ahora vamos a ver la situación financiera, ya enseguida. ¿Por qué? Porque vamos a ver que está bastante complicado McDonald's en cuanto a su deuda, no de corto plazo, pero sí de largo plazo. ¿Sí? Esta es una situación que la compañía tiene que modificar, porque si nosotros vemos, inclusive el capital está por debajo de la línea de cero y fíjense la cantidad de pasivos que tiene, casi 35.723 mil millones de dólares contra el capital negativo. Así que este es un aspecto muy interesante. Tiene capital social negativo al menos a la fecha. Reducción de deuda y cobertura tampoco tiene. Sí parece que cubriría intereses, pero es un aspecto muy importante a evaluar quienes tengan este activo en cartera. Más allá de la fortaleza que tiene alcista en lo técnico, esto también, al menos de mi punto de vista, es una cuestión a al menos evaluar. Es pagadora de dividendos y también tiene un buen management. Sí, la gente que maneja al menos McDonald's tiene experiencia, casi de 4.7 años en la gestión de esta compañía. Y hay un pronóstico de crecimiento de ganancias de un 8,72. No me gusta la parte en relación a lo que tiene que ver con la salud financiera de este activo, pero sería mantenerla en un radar. Creo que hay mejores acciones de este sector, a eso me refiero, al menos que no estén, buscaría alguna que no esté complicada con el capital social, ¿sí?, de la compañía, que esté con una salud financiera un poquito más fuerte, pero obviamente que le gusta este sector, que le gusta este activo, no es buen timing. Ahora hay que esperar alguna corrección a niveles FIBO, a niveles de la EMA 200, y que nos pueda llegar a dar entrada desde ahí. Es un claro mantener quien la tenga todavía, porque vemos, desde lo técnico al menos, fortaleza, el activo no hace nada raro, al menos no muestra un deterioro claro, así que sería mantener. Cotiza el activo en 236 dólares con 93 centavos y CDR 4.877, MSD es el ticker ratio 8.1 para McDonald's. Vamos a la siguiente, otro sector que lo analizamos, sector que al menos de mi punto de vista hay que tener, si sea este o Mastercard, pero vamos a hoy analizar Visa, ¿sí?, primero de punto de vista de lo técnico. Y si vemos la perspectiva de Visa de largo plazo, antes de analizar lo que está pasando ahora con el activo, 2008 a la fecha, clara tendencia alcista, ¿sí?, eso no se discute, es un activo muy fuerte, con una perspectiva muy alcista de largo plazo. Estamos hablando años vista, estamos hablando del 2008 a la fecha. Ahora bien, ¿qué le pasa en el corto plazo? Este canal ascendente que lo viene manteniendo del 2014 a la fecha, ¿sí? Es de notar la fortaleza que tiene en ese sentido Visa, ¿sí? rebotando en este canal alcista, como decimos. Y lo que le pasa de corto plazo a este activo es lo siguiente, ¿sí? Fíjense que estamos otra vez intentando atacar máximos de su historia, que pasan por los 237,20, que es la única resistencia que tiene hoy el activo. De romper esa zona, estamos en subida libre de nuevo con Visa. ¿Por qué? Porque decimos que es un activo que viene, fíjense, a intentar consolidar o a buscar apoyos en la EMA 200, que es donde generalmente se dan las oportunidades. Acá sí a veces no vamos a tener correcciones fuertes o fuertísimas a niveles FIBO 61.8. No digo que nunca la vayamos a tener, muy probablemente. Acuérdense esto que les digo, todos los activos en algún momento corrigen a niveles FIBO. Cuando me refiero a niveles FIBO, me refiero a al 61.8, que es, al menos de mi punto de vista, el nivel más relevante.
¿sí? Y sobre todo pasando primero por este filtro, ¿sí? de corrección de largo plazo, que es el FIBO 38.2, que ahora son soportes más importantes. El primero lo vamos a tener en la zona de los 220.62, EMA de 200 ascendente, fíjense, esto marca también un poco la fortaleza del precio, la tendencia está fuerte, está alcista, por eso lo marcamos, que pasa por los 213,11 y el 38.2 en 198,38 y el FIBO 61.8 en 174,09. ¿Sí? Líneas de tendencia claramente alcistas, así que veremos si logra mantener Visa esta perspectiva. ¿Por qué? Porque los indicadores también nos ayudan. Fíjense, el MACD dando compra por arriba de 0, el RSI en 65, muy fuerte, muy alcista, y el estocástico también dando compra, sí llegando a la zona de sobrecompra, ya en 80, pero muy, muy fuerte. Veremos si esta semana vuelve, al menos desde lo técnico, a ser máximos de toda su historia. Y sí, lo que tiene que ver con los ratios fundamentales que siempre analizamos, el ROE, lo que tiene que ver con la rentabilidad de recursos propios, fíjense, muy fuerte, 28.3%. Muy por arriba de la industria, que en 16,3. Lo que tiene que ver con la ROA, ¿sí? La rentabilidad de activos de 13,5, la industria marca 7,6. Dos aspectos muy buenos de lo fundamental. Lo mismo, fíjense, la volatilidad de 1, ¿sí? Es la volatilidad promedio de mercado, muy fuerte porque inclusive está por debajo de la industria de 1.18. Se considera un activo menos volátil inclusive que la industria hoy. Acá sí tendríamos una sobrevaloración de casi un 12,9%, que si la evaluamos en contexto tampoco es un aspecto neutro, porque no estamos un 100% sobrevalorados, un 80, un 50, sino que acá vamos casi un 13, debería estar en un precio razonable según los analistas fundamentales en 208,03 centavos de dólar. Relación precio-beneficio, sí, este es un ratio bastante elevado, al menos en cuanto al mercado, porque la empresa estaría valorada en 48,5 veces, la industria marca 36 y el mercado marca 19,7, este ratio sí, un poco más por encima de la media. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital, fíjense acá sí, 40.3% es la rentabilidad que se estima a 3 años, muy alta a 3 años. ¿Por qué? Porque el promedio de la industria es de 16,3. Sí, acuérdense que tanto este activo como Mastercard son monopolios dentro de lo que es este sector, así que a tener en cuenta también ese aspecto. Lo que tiene que ver con su salud financiera, cubre de corto y largo plazo deudas, acá sí no tendríamos ningún inconveniente. Fíjense el capital que tiene por encima de la deuda, sí el flujo de caja está por debajo, pero la verdad que si bien tiene un nivel de deuda alto, tiene reducción y cobertura de deuda y también cobertura de intereses. Y lo que tiene que ver con el management, también es un management que es experimentado de 5.3 años, ¿sí? Alfred Kelly, que es el presidente y director ejecutivo. Veremos si también cumple la expectativa de pronóstico de crecimiento de ganancias de casi un 20%, 19,94. Así que Visa es un claro mantener y poner en un listado, en un radar, para poder incorporar después de alguna corrección a niveles de la EMA 200, a niveles FIBO, que son esos niveles que vimos desde el punto de vista de lo técnico, que también los ayudo porque a veces uno dice, bueno, Kevin, ¿por qué escribís todo esto? Para que sea también de ayuda en lo visual. Si a ustedes les gusta un activo, ponen pausa en este momento, se anotan las zonas de resistencia y zonas de soporte para quien no la tenga, y en caso de setear alguna alerta sobre estas zonas, ustedes puedan después incorporarse a estos grandes activos, ¿sí? Cotización 234,96 dólares, el CDR está en 6.469,50 pesos, ticker B, ratio 6.1 para Visa. Vamos a la siguiente gran compañía que lógicamente no la hemos analizado en el canal, si no me equivoco. Otro sector compañía de seguros, compañía suiza, impresionante este activo. Vamos a ver qué le pasa primero de lo técnico y de lo fundamental a Zurich. Y si vemos en pantalla tenemos a Zurich, que claramente vamos a ver otro gráfico, pero ojo con esto, a no confundirse. Este tipo de activos sí sigue lo que va pasando también en la economía y son muy afectadas por las crisis generalmente. Fíjense, en 1994, que es cuando sale a cotizar, hasta el 2001 tuvo una clara tendencia muy fuerte al alza. Crisis del 2001, caída brutal y recién recuperación en el año 2005, recuperación y otra vez caída en 2008 con la crisis del 2008. Ahora, ¿qué pasó del 2008 a la fecha 2009? Clara tendencia alcista, muy fuerte, inclusive haciendo máximos y mínimos crecientes, marcando una clara tendencia alcista. Y sí,
lo tenemos que ver en perspectiva porque fíjense que acá nos quedaría muchísimo, muchísimo para arriba en caso de que tengamos los mercados mucho más estables, porque tendríamos un montón de resistencias que vamos a ver de corto plazo, pero sobre todo las de largo plazo, hablamos del año 2007 o las del año del 2000 o el año 1998, que pasan aproximadamente por los 3.89.33, la zona de los 4.73.99, 8.24.42 y sí, máximos de toda la historia en 8.65.34. Ahora vamos a ver qué le pasa en el corto plazo. ¿Por qué decimos esto? Porque si vemos cómo le fue a la compañía en los últimos años, fue un crecimiento bastante claro en 2016, hasta, lógicamente, la caída ahora del COVID, ¿sí? Con este gap que dejó, que nos indicaba o nos invitaba a pensar de que se venían las caídas, que se vinieron, obviamente con la ruptura de la EMA 200, pero después fíjense haciendo máximos y mínimos crecientes, rompiendo la EMA de 200 en esta zona muy claro, rompiendo también directriz bajista y invitando a pensar ahora que independientemente de esta zona que es la que va a tener que venir a buscar y cerrar para que cambie un poco la perspectiva de Zurich de corto mediano plazo. ¿Por qué? Porque el activo viene corrigiendo después de esta subida brutal que tuvo, pero apoyándose esta semana en la EMA 200, no la pierde con este canal y ya viene corrigiendo bastante, viene corrigiendo casi aproximadamente un 11%, que ya para este tipo de compañías que no tiene una volatilidad como las compañías de alto crecimiento ya es bastante, pero que cambiaría su cara de mantener en principio la EMA 200, está más que claro, mantener niveles FIBO, sobre todo la zona que pasa por los 349.81 y ni que hablar los 311.65, que es el 61.8 de todo el impulso alcista que tuvimos de marzo a la fecha, de marzo del año pasado, y de romper claramente estas zonas de resistencias que son claves para el activo, 380.92, 388.97 y sobre todo la zona de los 402.14, ¿sí? Que son las zonas más importantes que tiene Zurich, ni que hablar de los 411.56, que de ahí nos vendríamos a buscar máximos anteriores, ¿sí? Que ya lo veíamos en gráfico semanal, pero acuérdense que Zurich tiene otro track record mucho más claro, o al menos mucho más, que hay que mirarlo en perspectiva para entender las zonas de resistencia más importantes, que son de años muchísimo anteriores al corto plazo, ¿sí? En cuanto a indicadores, MACD en venta por debajo de cero, un RSI que ya viene corrigiendo, fíjense, apuntando al alza en 39, dos aspectos negativos, con el estocástico que acompaña este sentimiento de corrección. Veremos dónde frena, pero es un activo, al menos de mi punto de vista, que no tenga este sector de seguros a considerar. ¿Por qué? Porque si se apoya en este sector o si viene a corregir al primer FIBO y nos arma alguna estructura desde lo técnico, es interesante. ¿Por qué decimos esto? Porque si vamos a ver lo que tiene que ver con lo fundamental, nos vamos a encontrar con ratios espectaculares, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un activo que es muy fuerte y esto denota lo que es Zurich, ¿sí? Al menos desde el punto de vista de que es pionero en su industria, en la industria de seguro. ¿Por qué decimos esto? Porque el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es de 10,2% por encima de la industria de 6,1%. Lo que tiene que ver con la rentabilidad de activos, fíjense que la industria tampoco le exige mucho a este sector, pero es de 1%, la industria marca 0,6% por encima del promedio de la industria. Lo que tiene que ver con la volatilidad es un activo que al menos a la fecha no se considera un activo volátil, la beta es de 0,62%, la industria marca 0,82%. Fíjense la infravaloración, esto me llamó bastante la atención, casi un 49,3%, ¿sí? Que fíjense que claramente estamos muy por debajo de la estimación, casi un 50%, ¿sí? De que estos son francos suizos, ¿sí? De francos suizos porque, acuérdense, Zurich es una empresa europea, es una empresa suiza, y lo que tiene que ver con la relación precio-beneficio, 15,9 veces, ¿sí? Estaría valorada el activo, por arriba de la industria, pero muy por debajo del mercado. El mercado marca 25,1, otro ratio, otro aspecto muy interesante a considerar. Y el ROE futuro también, fíjense, es de 13,8, por encima de la industria que es de 6,1, la rentabilidad futura capital a 3 años. En cuanto a la situación financiera, cubre de corto y de largo plazo deudas. Acá sí, tenemos muchos pasivos, pero fíjense, los efectivos y equivalente por encima de la deuda. Así que muy interesante evaluar eso. Nivel de deuda satisfactorio, poca reducción de deuda, es verdad, en los últimos 5 años, pero cobertura tanto de deuda como de interés, ¿sí? Y nivel de deuda satisfactorio, pagadora también de dividendos. Y en cuanto al management, sí, un management experimentado, la gente que
maneja esta gran compañía, al menos de mi punto de vista, y que está en un timing que es interesante para empezar a mirar. Se prevé inclusive un pronóstico de crecimiento de ganancias de 8,61% anual. No tiene riesgo desde el punto de vista de los analistas de lo fundamental. Por eso digo que este activo, que es pionera en su rubro, es semi-alcista de mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hay que empezar a mirarlo con más atención. El timing mejora, ya viene de una corrección bastante clara desde el último máximo inmediato que marcamos. Es un mantener para quien lo tenga en cartera, claramente. Cotiza en 370,20 francos suizos, que acá puse dólares, pero son francos suizos. No tiene CDR, se opera a través de PPI Global o eToro, ¿sí? Algún broker internacional que nos permita, ¿sí?, esa posibilidad. Vamos a otra de otro sector, American Tower, ¿sí?, esta que es de infraestructura, comunicación de red inalámbrica. Vamos a ver qué le pasa a este gran activo también desde el punto de vista primero de lo técnico. Y en pantalla tenemos a American Tower, ¿sí?, que es un proveedor de torres inalámbricas, ¿sí?, de obviamente redes de Wi-Fi, ¿sí?, de todo el mundo de antenas, de todo el mundo, que fíjense si nosotros lo vemos, al menos en perspectiva de un gráfico semanal desde su salida a bolsa en 1998, acá hay un track record claro y fuerte, caída muy fuerte del 2001, la crisis, y de ahí, sí, fíjense, máximos y mínimos crecientes, nunca o casi nunca estuvo por debajo de la EMA de 200, independientemente de, lógicamente, la crisis del 2008, donde cayó, pero no cayó tanto tampoco, y de ahí subida libre, muy fuerte el activo, al menos de mediano a largo plazo. Y en el corto plazo, fíjense, todas estas D que están marcadas en el gráfico son la fecha de pago de dividendos a los accionistas. Acá hay una clara tendencia alcista, fíjense, desde el 2018 a la fecha, que casi nos choca con el FIBO 61.8. Ahora vamos a ver esas zonas relevantes de soporte. ¿Por qué decimos esto? Porque está yendo a atacar la zona de sus máximos históricos, en la única resistencia que tiene el activo, en 271,86. Es un activo con un timing no muy bueno, esa es la realidad, con estructura acá de doble suelo, pequeño doble suelo, esta consolidación que tuvo después de haber roto la EMA de 200, de haber mejorado su comportamiento. ¿Por qué? Porque venía cayendo de casi fines del 2020 y rompió inclusive el FIBO 61.8. Esta era la zona que le preocupó porque, a ver, por debajo de esta zona la perspectiva de de mediano plazo en cuanto a su tendencia podría empezar a preocupar a quien esté en el activo, pero fíjense la recuperación que tuvo, una recuperación clara, no únicamente porque mantuvo casi esta zona después de romperla casi con 3-4 velas, casi una semana estuvo por debajo del FIBO 61.8 y después retomó muy fuerte la tendencia, rompió la EMA de 200 y de ahí sí consolidó y ahora mantiene la EMA de 200, la cual está ascendente. Fíjense, marca un poco la estructura alcista de este activo, yendo a atacar máximos de toda la historia, como decimos, y las únicas zonas de soporte relevante para evaluar a quien esté en el activo son la zona de los 239,02, 234,80 primer FIBO, 38,2 y el 61,8 que pasa por los 211,98. En cuanto a indicadores, bueno, fíjense, un MACD en compra por arriba de 0, alcista, RSI que viene intentando purgar un poco toda la tremenda subida que tuvo esta última que hablamos desde que se logró colocar por encima de la EMA 200 en 69, ¿sí? Ya casi saliendo de la zona de sobrecompra, pero fíjense el estocástico también sobrecomprado dando venta en 93, ni más ni menos, pero bueno, una fortaleza muy clara, al menos desde el punto de vista de lo técnico, mal timing, pero claramente quien la tenga en cartera, vamos a ver que es un claro mantener, ya lo voy anticipando, pero vamos a ver los principales ratios, a ver si esto se condice un poco desde lo fundamental a lo técnico. La rentabilidad de recursos propios es alta, 42,3%, impresionante, la industria marca 5,1, lo que tiene que ver con la ROA, la rentabilidad de activos también, 5,7, la industria marca 3,8, por arriba en estos dos ratios de manera muy clara. Si vemos lo que tiene que ver con la volatilidad, es de 0,22, es un activo que hoy no se considera con una volatilidad alta, la industria marca 0,85. Sí tendría una infravaloración, inclusive, aspecto bastante interesante, porque estaría infravalorado en 11,5%, debería estar a 303,24 dólares, estiman los analistas fundamentales. Relación precio-beneficio acá sí, un ratio que estaría más elevado que la industria, que marca 48,5 y el mercado 19,7. La empresa tenemos esta sobrevaloración de casi 62 veces, y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital a 3 años, fíjense, 60,5%, impresionante la rentabilidad futura de capital que se podría llegar a estimar a 3 años, la industria marca 5,1, impresionante, así que veremos si es un ratio que después
va acompañando lo que vaya pasando. Sí, de corto plazo sí, fíjense, la situación económica sería un poco más complicada, aunque de largo plazo cubriría deudas. Este es un aspecto a considerar, les vuelvo a repetir, lo acabamos de ver con McDonald's. Esto es lo único que no me gusta en cuanto a lo fundamental de este activo, porque tiene un coeficiente de deuda muy alto. Fíjense, casi 21.297 mil millones de dólares la deuda, el capital es 4.552 recién, casi no cubriría el capital, ¿sí? No tiene reducción de deuda y tampoco cobertura, sí cubre intereses, pero evaluaremos. También es un activo que paga dividendos, a tener en cuenta esto, ¿sí? Acuérdense que sale todo del mismo lado, e inclusive también tenemos un management que no es experimentado de 1.3 años. Estos aspectos son los que a mí en lo personal no me gustaron desde lo fundamental, casi se parece que no se traduce en la tremenda subida que tuvo estos años, e inclusive tiene un pronóstico de crecimiento de ganancias de 8,34% anual. Es un claro mantener, quien la tenga igual en cartera. Tener en un radar a quien le gusta este sector, yo creo que podría llegar a haber algún activo un poco mejor, pero mi opinión es, evaluar algunos activos que estén menos complicados de la salud financiera, pero saber esto, saber tener en cuenta, para eso también nos sirve ver este análisis. Y el activo está cotizando 268,34 centavos de dólar, no tiene CDR, se opera a través de broker extranjero, PPI Global o eToro. Y vamos a ver la última, Sempra Energy, esta que de sector energético de Estados Unidos, uno de los mejores activos, al menos de ese sector de Estados Unidos. Vamos a ver qué le pasa primero desde lo técnico y lo fundamental. ¿Y por qué traemos este activo? Porque fíjense lo que fue, también tiene un track record interesante, porque sale a cotizar en 1998, tuvo unas pequeñas caídas, pero de ahí, fíjense la EMA 200 cuando empieza a tener 200 sesiones, muy, muy fuerte, un activo que al menos desde el 2000 no pierde su tendencia, muy fuerte, muy alcista, al menos de larguísimo plazo, con una clara línea de tendencia también de largo plazo, del 2008 a la fecha. Y si vamos a ver qué le pasa en el corto plazo, tendríamos en el corto plazo una clara estructura de doble suelo activada esta semana, cuando rompió los 137,67 hasta los 161,71, que son casi los máximos de la historia de este activo. Así que interesante lo que acaba de hacer esta semana Sempra Energy, porque se colocó por encima de la EMA 200. Sí, acá podríamos inclusive tener una figura dentro de este rectángulo de consolidación de casi meses, ¿sí? De doble suelo. Fíjense, doble suelo que si nosotros lo marcamos, este es un poco más claro o mucho más claro que toda la consolidación que tuvo, que si nosotros lo marcamos y lo medimos ya estaría casi cumplido. Esta semana casi termina de cumplir. Y que si también evaluamos la perspectiva que tiene en cuanto a su tendencia, es muy, muy alcista. Fíjense, está apuntando para arriba. Le queda así soportes en la zona, la más relevante son los 130,56, que no pierda la EMA de 200 ascendente, FIBO 38 en 122,03 y el 61,8 que pasa por los 109,31. Ni que hablar zonas de resistencia clave, esta inmediata, que es la zona que fíjense, fue resistencia en los 147,86 y como decimos, si cumple la estructura esta que lleva consolidando desde casi mediados del 2020 hasta ahora, sí que la activó la semana pasada, la activaría y al menos la proyección de mínima sería ir a buscar los máximos en 161,71. En cuanto a indicadores, ¿por qué nos gusta? Porque fíjense, también tenemos un MACD en compra por arriba de 0, un RSI alcista en 66, tampoco estamos en la zona de sobrecompra, ya por arriba de 50 y un estocástico acompañando este gran sentimiento alcista, al menos de cortísimo plazo, para Sempra Energy. Veremos que inclusive hasta que no rompa los 112,70 no anula esta estructura de doble suelo activada clara, al menos desde el punto de vista de lo técnico. Si vemos los fundamentales que tiene también al menos desde mi punto de vista, gran activo que tiene Estados Unidos, al menos del sector energético, tiene un ROE que no llega a ser el promedio de la industria, pero está ahí nomás, es de 9, es alto, de todas formas, la industria marca 9,3, y la ROA sí, la rentabilidad de activos es de 4,5, está por arriba de la industria en 4,3, ahí cumple las expectativas al menos en cuanto a ese ratio. Es un activo que no se considera volátil, está por debajo del promedio de 1 del mercado, y ni que hablar que está un poquito más por arriba de la industria en 0,65, la industria marca 0,54, pero tampoco es una volatilidad alta. Tendría una sobrevaloración de 11,3%, aspecto neutro, debería estar a 127,78, no influye mucho, al menos de mi punto de vista. Tiene una buena relación precio-beneficio, si la empresa está valuada en 19,8 veces, la industria marca 21,3 y el mercado 19,7, está
casi por debajo de ambas, de mercado un poquito arriba, casi por muy poquito, pero al menos se considera un ratio bastante interesante. Y lo que tiene que ver con la rentabilidad futura de capital a 3 años, no es muy alta, pero al menos está por encima del promedio de la industria, está en 11,9, el promedio de la industria 9,3, muy fuerte también en ese aspecto. Y lo que tiene que ver con su salud financiera, fíjense, de corto plazo parecería que te cuesta, ¿sí?, en cuanto a las deudas, pero fíjense, de largo plazo parecería estar bastante tranquilo en su posición financiera, al menos lo que tiene que ver con capital. ¿Sí? La deuda es alta, es la realidad, pero parecería que al menos tiene financiamiento de largo plazo. Es un aspecto que a mí tampoco me gustó. Fíjense, el flujo de efectivo y equivalentes, al menos de lo fundamental, no es muy bueno. Sí tiene un coeficiente de deuda elevado, sí tiene reducción de deuda, pero le cuesta en cuanto a cobertura de deuda e intereses. Así que ese sí es un aspecto a monitorear. Es pagadora de dividendos y, si vamos a ver lo que tiene que ver con management, tampoco tiene un management experimentado, pero es de 1.4, al menos de punto de vista de lo técnico tiene esa estructura activada. Y si vamos a ver también lo que tiene que ver con el pronóstico de crecimiento, también hay un pronóstico de crecimiento que no es muy elevado, es del 6,64% anual. Así que el que tiene en cartera este activo es un claro mantener. El que está fuera, al menos desde lo técnico, ya tiene esa figura activada que no se anula hasta que no rompa esa base de la zona rectangular de consolidación, lo que vimos desde el punto de vista de lo técnico, por lo que nos parece alcista, al menos de corto plazo, y cotiza en los 142.24 dólares, no tiene CDR, se opera a través de broker extranjero. Este último activo muy fuerte y que obviamente se los comparto y lo presentamos porque nunca lo habíamos analizado en el canal, ¿sí? Ya para ir terminando, bueno, claramente Facebook, McDonald's, Visa y American Tower, ¿sí? Sería mantenerlas en un radar, están casi en máximos todas, pero son activos muy fuertes. Facebook sobre todo, fíjense los fundamentales espectaculares que tiene Facebook, y la estructura todavía triangular activada al alza. McDonald's no me gustó, no me gusta básicamente la situación financiera, pero mientras mantenga obviamente y no pase nada en el gráfico y el gráfico no nos indique algo grave, algún deterioro grave, sería un claro mantener, o estar afuera y tenerla en un radar en caso de que mejoren también un poco sus fundamentales. Visa es un activo que hay que tener en algún momento. El timing ahora no es el mejor, pero alguna consolidación o con alguna estructura activada claramente es un activo a tener de ese sector, o Mastercard, cualquiera de las dos. Entre las dos podría ser Mastercard más Mastercard que Visa, pero Visa lo viene haciendo bastante bien. Y American Tower, bueno, también es un activo muy interesante, también para al menos tener en listado. No está en buen timing, decimos, estamos viendo otra vez a máximos. Zurich, me gusta el sector, me encanta, es una compañía suiza, acuérdense que ya es otro sector, es otro lado, porque estamos en Europa, estamos hablando de Europa, ¿sí? Es otro activo, no estamos hablando de la bolsa de Estados Unidos, pero es un activo muy fuerte y es pionera y es líder en su sector de seguros, así que muy interesante también a tenerlos mínimamente en cartera o en el radar, en el listado ese que tengamos. Y Sempra Energy, sector energía, esta sí tiene esa estructura clara desde el punto de vista de lo técnico en cuanto al corto plazo, ¿sí? Y habiendo hecho este resumen, ya terminando, y obviamente ahora vamos a los agradecimientos, les vuelvo a compartir mi cartera, la tenencia mía de mi cartera. Seguimos casi en un 98,61% adentro del mercado, sí, renta variable, casi nada de liquidez. Apple, Disney, Visa, Unilever, Lockheed Martin, Tesla, Coca, Nike, Goldman y Adobe System. Lo que tiene que ver también con CDRs, bueno, seguimos, Boeing, Salesforce, Cisco, Microsoft y Meli. Activos de largo plazo también en acciones ya directamente invertidos en el extranjero, Activision Blizzard, ADP, Edurol Life Science, Novo Nordisk, United Health Group. Mucho sector salud, mucho sector defensivo, obviamente para acompasar un poco todo lo tecnológico. Y también de Argentina, Aluar, que viene espectacular, ¿sí? En eToro de largo plazo incorporamos a Roche, tenemos Alibaba, Next Era Energy, y bueno, Seattle Genetics, que también la tenemos, está haciendo algo muy interesante Seattle Genetics, lo vamos a ver en la reunión del domingo. Bitcoin, Ethereum y Cardano, mantenemos también esa diversificación un poco en cripto. ETF de largo plazo, oro, ETF de mega capitalización del mercado, biotecnología e inteligencia artificial, mantenemos todo esto también a la fecha. Y ya terminando, agradecerles, lógicamente, todos los que llegaron hasta acá. Denle like si les gustaron el video, compártanlo con quien piensan que les puede interesar.
Y lógicamente escriban en los comentarios, me pueden contactar también, no hay ningún problema. O sea, la idea es un poco compartir todo lo que está pasando en el mercado. Día a día, acuérdense que el mercado es dinámico, que el mercado tenemos que estar leyendo, estudiando y tenemos que estar atrás, ¿sí? Y sobre todo les voy a dejar una frase muy interesante de Steenbarger Brett, que fue psicólogo clínico, pero también fue inversor, trader y escritor, que nos dice que la confianza no proviene de tener razón siempre, viene de sobrevivir las muchas ocasiones en las que uno se equivoca. Esto implica que tenemos que tener una cuota de humildad muy grande para saber cuándo también nos equivocamos adentro del mercado para estar de mediano a largo plazo, ¿sí? La idea es ser rentables de mediano a largo plazo, siempre les repito lo mismo. Así que bueno, los dejo por esta semana, quien ve los videos. Muchas gracias nuevamente por estar del otro lado, los espero los que puedan sumarse en las reuniones, descárguense el Zoom, acuérdense que son 7:30 p.m, arrancamos casi puntual todos los domingos. Así que un gran abrazo, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en los próximos videos. Gracias, chao.